Hola, muy amados hermanos, una tremenda alegría estar en sus hogares. Bueno, esto de la tecnología es bien especial porque nos permite que podamos estar comunicados yo desde mi casa con cada uno de ustedes en sus hogares. Y espero que sea una reunión especial, tanto para mí, estoy un poquito nervioso a pesar de 39 años de cristiano, pero igual uno se pone un poquito nervioso cuando tiene que hablar las cosas de Dios. Bueno, espero que en esta noche el Espíritu Santo verdaderamente se mueva en sus hogares, se mueva en mi hogar, que la presencia de nuestro Dios se pueda multiplicar fuerte, que el Espíritu Santo verdaderamente yo quiero que haga milagros de sanidad, milagros de ayudarnos, de levantarnos, aquellos que están un poquitito bajoneados también. Bueno, yo quiero hablar de lo que es la fe. En realidad ese es el tema que yo preparé para hoy día, porque estamos en momentos muy difíciles y honestamente, de acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, no creo que la cosa se vaya a facilitar, se vaya a arreglar en el corto plazo. A lo mejor van a haber algunas lagunas de tranquilidad en una semana más y un día se vota lo que es el tema de la Constitución, pero eso de corazón les digo que no va a cambiar mucho, porque uno tiene que ver las cosas en el contexto de la Biblia, eso es lo importante. Y bueno, vamos a hablar de la fe, ¿cierto? No sé si hablarle de predicación o estudio lo que tengo, pero que salga lo mejor que se pueda, que eso es lo importante. Así que tengo un PPT que voy a compartir, espero que se vea muy bien. Si me esperan un poquitito. Esto sería lo que vamos a compartir. Espérenme un poquitito. Yo no sé si me veo o no me veo, pero igual, ¿no? Quiero hablar de lo que es la fe de Dios y espero que se vea muy bien, y ahí puse un pequeño recuadro que va a estar en cada una de las presentaciones porque eso es lo que yo quiero un poquito resaltar. Que dice, lo voy a leer, dice: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Que esta sea una palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que martille en nuestro corazón. Y quiero hablar justamente de lo que es la fe de Dios, que puede activar en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿cierto? Lo que es hacer más allá de lo que lo natural puede lograr. Y quiero leer, voy a empezar con unos textos que van a ser un poquitito lo que es lo que vamos a ir viendo. Voy a leer primero en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, acá en el fondo lo que es la fe y lo que es la gracia es un don de Dios. No vamos a hablar si es merecido o inmerecido, porque yo creo que todos tenemos muy claro que todo lo que viene de Dios es absolutamente inmerecido para cada uno de nosotros. Veamos Hechos capítulo 11, vamos a ver algunas partes, ¿cierto? Del 1 al 3, el 6 y el 8, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como una definición del concepto de fe. Certeza de lo que se espera, o sea, está hablando de algo que vamos a recibir en el futuro, pero hoy tengo la seguridad plena y absoluta de que lo voy a tener. Por lo tanto, es el sentido de lo que nos está expresando en el libro de Hebreos. Dice la convicción de lo que no se ve, ¿ah? O sea, es algo que no ha sucedido, es algo que no ha ocurrido, pero yo sé que va a ser así. Eso es la fe como definición. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando ahí del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No significa que apareció de la nada, por arte de magia, que Dios chasqueó los dedos y apareció el universo, apareció los mares, apareció todo. No es así, sino que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de los átomos, de los neutrones, fue hecho de
¿cómo se llama? Este bosón de Higgs, que le llaman la partícula de Dios. O sea, hay tanto que no vemos que constituye todo lo que es creado. Por lo tanto, la ciencia, a partir de esto puede ver que no se contradice lo que es la Biblia respecto de las verdades científicas. Es bien importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí y que nos va a recibir, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y el padre de la fe, aquí entra un poquitito, es importante porque nosotros debemos copiar lo que es la fe de este gran hombre, Abraham, que vivió 175 años sirviendo a Dios la mayoría del tiempo. Dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. De repente Dios le dice, oye, ándate de Ur, vivía en Ur, y le dice, ándate a Canaán, donde viven los cananeos, y él parte para allá creyendo, simplemente agarra a toda su familia y él parte para allá. Y salió sin saber a dónde iba, lo que iba y todo eso, o sea, solamente en un acto de obediencia. Por lo tanto, también podemos entender que la fe está sujeta también a lo que es la obediencia. La gracia, que es el origen y fuente de la fe misma. O sea, es un regalo de Dios y tenemos que entender así, que si la fe no fuera regalada por Dios, es imposible que nosotros pudiéramos tener esa fe, digamos, desde que nacemos de nuevo en adelante. No la fe natural de la que no, si yo creo que va a ganar el Colo-Colo, o yo creo que el Colo-Colo se va a salvar de la segunda división o del ascenso. O sea, esa fe es muerta, no tiene nada. Pero la fe que viene de Dios, que es un regalo a nuestras vidas, ya es tremendamente grande. Dice, la fe es la obra de la gracia de Dios en nosotros. Y debemos entenderlo así, como una gracia. Vamos a ver varios conceptos. Dice la fe en el Antiguo Testamento. Bueno, aunque nos parezca muy raro, en algunas versiones de la Biblia, ¿cierto?, aparece la palabra fe solamente 3 veces. 3 veces, o sea, en Números, en Isaías y en Habacuc. Pero el concepto que está detrás de la fe, obviamente, abarca todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea, de hecho, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver palabras como creer, confiar, ¿cierto?, tener toda nuestra esperanza depositada en nuestro Dios. Eso es importante, pero la palabra fe en sí aparece muy pocas veces en el Antiguo. Obviamente en el Nuevo Testamento aparece muchas más veces. Lo tenemos reflejado ahí en forma ya constante. El Señor mismo en los Evangelios nos llama a creer, a tener fe, a confiar en Dios por sobre todo y en Él también, absolutamente. Sigamos viendo. Dice el Salmo, me encanta este Salmo en este pasaje y me encanta también Proverbio, que es un llamado a la confianza, un llamado a creer en Dios. Dice en 37, Salmo 37, 3 y 5, dice, confía en Jehová y haz el bien, porque va de la mano, ¿cierto?, el confiar con hacer las cosas que Dios nos pide. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a tomar decisiones en la vida y ¿qué decisión tomamos? O sea, ¿qué trabajo o qué hago o qué emprendimiento podría ser? ¿Cierto? Pero ¿qué mejor de encomendar nuestro camino a Dios y confiar en Él? Que Él nos va a guardar, que nos va a cuidar y va a dar, ¿cierto? Va a preparar los caminos por delante, los mejores caminos para que nosotros andemos en ellos. Eso es lo importante de la confianza en Dios. Miren Proverbios 3:5, que también va muy, muy de la mano con el Salmo 37, que también me encanta. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay unas versiones que dicen no te estribes, ¿ya? O sea, apoyar el pie para subirse al caballo. Es el concepto. Dice, no te estribes, no te apoyes en tu prudencia, en lo que tú crees que podrían salir bien las cosas. Lo importante es creer en Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mejor consejo, o uno de los grandes consejos de la palabra de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra es pistis, que significa creer el testimonio de otro.
Eso quiere decir que está basado también en la confianza de lo que otros han escrito en la Biblia. Por ejemplo, dice, la fe ocupa un lugar sumamente prominente en el Nuevo Testamento. El sustantivo, ya asociado con el verbo, que no lo voy a leer porque no le pego mucho a ciertas lecturas medias en lengua, dice aparece más de 240 veces. Mientras que el adjetivo aparece 67 veces. O sea, para que veamos la diferencia entre Nuevo y Antiguo Testamento, que tiene que ver mucho con el creer el testimonio de otro. Fe es un requisito, no una opción. O sea, de repente uno podría decir, bueno, si no tengo fe, no es para tanto, total, ya. Bueno, hay otros que tienen fe y creerán y orarán por los otros y predicarán, pero chuta, ya no es tan... Bueno, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, por lo tanto, aquí Dios nos está demandando que nosotros tengamos fe, y eso es bien importante. Dice, si Dios nos dice que comencemos a actuar, o sea, si tenemos una orden de Dios respecto de algo, dice, Él no quiere que permanezcamos inmóviles, o sea, no que nos quedemos ahí si Dios nos ha encomendado, nos ha mandado a hacer algo. Dice, si una persona vive por cualquier otra cosa que no sea la fe, ¿qué es lo que pasa? La depresión, vive deprimida. ¿Por qué? Porque no está basado en las promesas de Dios. La vida que llevamos está basado en lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo he leído, lo que me han dicho. Y no basamos nuestra vida en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es algo completamente insustancial. Dice, se sentirá tan consumida por su medio ambiente y por las circunstancias de la vida que jamás se aventurará más allá de lo conocido para liberar el vasto potencial que se encuentra en su interior. ¿Y cuál es ese vasto potencial? El Espíritu Santo. Y confiar en Dios y amarlo, ¿cierto? Eso es lo importante de lo que nos dice. Hablemos un poquitito de 3 tipos de fe. 3 tipos de fe. Primero, la fe que nos lleva a la salvación. También viene de Dios. La fe que es parte de un fruto que aparece en Gálatas, ¿cierto? Como algo compuesto de varias... como la vid, ¿cierto? Como un racimo de uva que viene con varios gajos. Y la fe como un don. La fe para salvación. Dice, esta fe es dada por Dios a todo hombre para depositarla en Jesucristo. O sea, Dios pone una cuota de fe, pone una gota de fe para que yo esa fe en el fondo la invierta en la salvación. O sea, en creer que Jesucristo murió por mis pecados, creer que Jesucristo me salva, creer que la salvación no es por obra, sino que es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, dice. Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, como dice la palabra, o sea, Dios nos da esa pequeña gota de fe, ya por eso dice que la salvación viene de Dios. Yo no puedo hacer nada. En Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, o sea, una medida de fe que Dios ha dado. Importante. Veamos cómo obra el Espíritu Santo respecto de la salvación, que es tan importante, que es algo que viene de Él, ¿cierto? Y nosotros debemos agarrarlo. Debemos agarrar lo que es la fe, ¿ya? Para poder, en el fondo, ya. Eso es bien importante tenerlo muy presente. Lo otro, dice, este tipo de fe, ejemplo de este tipo de fe que vemos en la Biblia, por ejemplo, en Ruth, una moabita de Moab, ¿cierto? Un pueblo muy, muy en contra de lo que era todo lo que era el cristianismo, cree al testimonio de su suegra y decide creer en Dios, ¿ya? Y no solamente eso, sino que se va a vivir con su suegra, ¿cómo se llama? Se va a vivir con su suegra a todo lo que es la tierra de Canaán. Su marido había muerto, ahí conoce a uno de los familiares de su marido, se vuelve a casar, bueno, y resulta que ella es
antecesora de Jesucristo, o sea, así de simple, o sea, no me acuerdo si es abuela o bisabuela finalmente, de David, del rey David. En Hechos, por ejemplo, el eunuco, ¿cierto? El eunuco que iba leyendo los textos de Isaías, y se acerca ahí a Felipe, ¿ya? Y le empieza a hablar. Felipe le empieza a hablar, le empieza a revelar y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué quiero creer? Y el eunuco es bautizado, cree en Jesucristo, se salva. Y lo más impresionante que la historia dice que este hombre, este eunuco, que era servidor de la reina en Etiopía, predica y se produce un tremendo avivamiento. Solamente por creer, o sea, por esa gota de fe que Dios deposita. Y también tenemos el caso de Cornelio, un gentil, un romano, que el Espíritu Santo, o a través de la vista de un ángel, le dice que manda a buscar a Pedro. Pedro va para allá, les predica y se convierte en una multitud. Cornelio con su familia, sus amigos, o sea, es impresionante como lo vemos. Y también tenemos acá, este es bien especial este pasaje, siempre me llama la atención cuando lo leo en Hechos 16:14, que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Abrió el corazón de ella. Fíjense que hay un acto del Espíritu Santo, hay un acto de misericordia de Dios. ¿Cómo le podríamos llamar? La providencia de Dios cuando Dios interviene en un hecho en forma sobrenatural sobre una persona. Dice que abre el corazón de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, imagínense que nosotros podemos orar también en este sentido. O sea, si nosotros creemos esta palabra, podemos orar por alguien pidiéndole que Dios abra el corazón de esa persona, para que Dios ponga una gota de fe en ese corazón para abrir su corazón y poder escuchar a Dios. O sea, este es uno de los sentidos de la oración que nosotros también podemos hacer. Orar, Señor, abre el corazón de estas personas, toca a estas personas y les aseguro que el Espíritu Santo lo va a hacer, así como lo hizo con Lidia, ahí en la ciudad de Tiatira. Sigamos viendo la fe como un fruto también. Primero vimos que la fe, ¿cierto?, es algo que es una gota que Dios da para la salvación y que Dios puede abrir los corazones. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 5, 22, 23? Dice, más el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que hay algo que el Espíritu Santo también da. Por eso yo digo la fe que viene de Dios. La fe es de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, es como un conjunto de cosas que Dios las pone en nuestras vidas, las pone en nuestros corazones. Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, Dios pone este fruto. Una de las particularidades de los frutos, ¿cuál es? Que vienen con semillas en su interior. Y las semillas, ¿para qué lo que son? Para ser plantadas y para que ellas crezcan. Por lo tanto, la fe que viene como un fruto es algo que Dios pone en el corazón de cada persona. ¿Para qué? Para que crezca esa fe, para que sea ejercitada, para que dé fruto. Dice, este tipo de fe, disculpen que no se me ve muy bien, dice, bueno, es una cuota, es una semilla que Dios pone en las personas que nacen de nuevo. Dice, todos tenemos una semilla o medida de fe cuando nacemos de nuevo. Todos. No importa que llevemos un día, una semana, 39 años como yo. Mi señora ya lleva 40 años, igual los pastores 40 años. Por lo tanto, Dios ha puesto una semilla para que sea crecida como un árbol, para que sea regada con la palabra de Dios, regada con la obediencia. Dice, esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Y si queremos hacer grandes cosas en la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa pequeña semilla que Dios ha puesto como un grano de mostaza, hacerla creer. Dice, podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al Señor, en esta medida nuestra fe irá también desarrollándose. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer pasar por pruebas, nos va a hacer pasar por situaciones, y esa fe, ¿qué es lo que va a ir? Creciendo.
Yo les podría contar, pero un montón de casos en los cuales Dios ha ido probándome. Me ha ido colocando en situaciones y todo eso que me han obligado a confiar en Él, y por lo menos por eso se ha ido desarrollando esa fe. Esta fe es parte del fruto del Espíritu, dentro de muchas cosas. Dice, esta faceta de la fe se debe cultivar, se debe cuidar, se debe regar, como toda planta. No sé si a ustedes les gustan lo que son las plantas, los vegetales, pero a mí me encanta. De hecho, yo hago bonsái y todo eso, y tengo que cuidarlos, regarlos, tengo que podarlos, ¿cierto?, para que puedan ir creciendo con cierta belleza. Segunda de Timoteo dice, el labrador, para participar de los frutos, primero, ¿qué es lo que debe hacer? Trabajar. Por lo tanto, si nosotros queremos participar de la fe, ¿qué debemos hacer? Trabajar primero. Ser trabajados por Dios. Confiar en que Dios todo lo que hace en nuestra vida es para bien. En Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, un tipo de árbol, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué es lo que sucedería? Obviamente obedecería. Y una particularidad que tiene el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero puede llegar a ser un tremendo árbol. Y esa es la particularidad que Dios pone en nuestro corazón. O sea, pone una semilla y en cada uno de nosotros que puede crecer y llevar tremendos frutos. Dice, ejemplo de este tipo de fe, bueno, tenemos a los diáconos, los 7 diáconos, ¿cierto?, que eran llenos de fe, eran llenos, como dice la Biblia en Hechos 6:5, también Bernabé llega a Antioquía y dice, y estaba lleno de fe, lleno de Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. No es sinónimo estar lleno del Espíritu Santo que estar lleno de fe, pero obviamente van muy de la mano, una de otra. Fe como don. Es bien especial esta fe. En 1 Corintios capítulo 12, perdón, aquí no sé por qué dice 2, pero el capítulo 12, ustedes lo pueden corregir, dicen a otro, o sea, el Espíritu Santo está repartiendo dones. Dice, fe por el mismo Espíritu. Hay 9 dones que aparecen en esa parte, ¿cierto?, en Corintios 12, ¿cierto?, que son dados obviamente para el crecimiento, edificación de la iglesia y todo eso. Pero hay un don en especial, al cual yo me quiero referir brevemente en este momento, que es el don de fe. O sea, esta particularidad de la fe, nosotros no la podemos generar, no la podemos hacer crecer, no podemos. O sea, es una cuota de fe que Dios pone en el corazón de una persona para hacer un hecho que por sí, por la propia fe de la persona, no lo podría hacer. Y es por eso que yo hablo de la fe de Dios. Señor, pon esa cuota de fe, pon ese grano de fe, porque es tu fe, Señor, que la pones en mí, la depositas en mí para que yo obre de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Y es por eso que aquí me detengo un poquitito más en la fe como don, porque es algo que viene del Espíritu Santo, que uno no lo puede generar. Esta fe, si bien es cierto, también es el don que nos lleva a la salvación, pero acá está hablando ya para a las personas que ya han sido criadas, o sea, ya están en la iglesia y todo eso, y por lo tanto acá viene esta fe que es tan especial que yo le pido que al final de la reunión, cuando oremos, porque vamos a orar por nuestro hermano Carlos, ¿cierto? Y si hay alguien que tenga una enfermedad o algo, yo le pido al Espíritu Santo que deposite en nuestros corazones este gramo, este poco de fe, para que aumente la fe y podamos orar de acuerdo a eso. Pero esta es la fe de Dios, que es depositada en las personas como don para que puedan de repente pasar por situaciones muy fuertes, muy especiales, o de repente simplemente en obediencia a Dios orar por algo en particular. La fe de Dios, que es un don, dice, esta fe no se puede desarrollar, pues es dada por el Espíritu Santo, como Él quiere, ¿cierto? Y es puesta a funcionar en determinadas personas y obviamente en circunstancias.
La fe de Dios es la fe que actuó, por ejemplo, en Elías, la fe que actuaba en Eliseo, ¿ah? Que era una fe puesta por Dios para que ellos hicieran milagros especiales. Y esa es la fe que Dios que quiere Dios. Dice, ejemplo de este tipo de fe, dice Pedro y el cojo del hermoso. O sea, ustedes conocemos la historia de Pedro, que llega al templo a la hora de la oración, ¿cierto? Y había un cojo, que ya lo había visto quizás muchas veces, y le pide unas monedas, ¿cierto? Y le dice, lo que tengo te doy. ¿Ah? O sea, la fe que Dios ha depositado en mí, y esa sanidad yo te la doy. Levántate en el nombre de Jesús, y le da la mano, y se fortalecen las piernas de este cojo, y obviamente ahí opera esa fe, ¿ah? Esa fe que viene de Dios. Dice, la fe como don no les es dada a todos, sino que solo a aquellos a quienes el Espíritu Santo quiere usar en un momento en particular, sobre una situación en particular. Dice, el Espíritu Santo reparte los dones soberanamente, Él es dueño. En 1 Corintios dice, procurad pues los dones mejores. Y ahí obviamente hace una referencia después en el capítulo 13, pero yo les doy un camino mejor, que es el amor. Y ahí recordamos lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que la fe obra por el amor. Obra por el amor. La fe hace que las cosas ocurran sobrenaturalmente. En Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y después vamos a ver un pasaje bien especial del Antiguo Testamento de la oración que hace Eliseo, para que aprendamos cómo opera la oración relacionada con la fe. Es bien importante. Dice, la fe es un catalizador, lo que produce, lo que transforma, ¿cierto? Lo que hace que las cosas puedan ocurrir. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Si oramos y no tenemos fe, obviamente no va a pasar nada, pero si oramos con fe, haciendo que ese don de Dios sea generado en mi corazón para que opere las cosas de Dios, ahí vamos a ver las cosas que ocurren. Dice, la fe es el más sencillo de los actos mentales, en el sentido de creer, de confiar. Como decía Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía, la fe es el acto más sencillo de los actos mentales. ¿Por qué? Porque uno decide creer, así como puede decidir dudar. Podemos decidir creer o podemos decidir dudar. Es un acto de la mente solamente. Dice, quizás por esta misma sencillez se nos hace muy difícil explicar lo que es la fe o lo que es creer. Dice, ¿qué pues es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué elementos se compone? 1, conocimiento, creencia y confianza. Por ejemplo, el conocimiento, dice, en la antigüedad habían teólogos romanos que afirmaban que el hombre podía creer todo lo que no conocía, era capaz. A lo mejor en ese tiempo un filósofo romano podría creer eso, pero en nuestro caso ustedes saben ya que no es tan fácil. Dice, podemos creer a la luz de las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Las que están en la Biblia, lo que nosotros vivimos, las cosas que escuchamos, ¿cierto? Dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se fijan? O sea, aquí Pablo en el libro de los Romanos pone también un orden, o sea, que cómo la gente va a creer, cómo la gente se va a salvar si no conocen, pues si nunca han escuchado de Dios. La creencia también, o sea, nuestra mente, Dios ha generado una mente, ¿cierto? Un cerebro con inteligencia que nos permite, obviamente, creer en Dios. Dice, la inteligencia se dispone a creer las cosas que son ciertas. El alma cree que hay un Dios y que éste escucha el clamor de los corazones sinceros. Dice que el Evangelio es de Dios, las palabras de salvación, las buenas nuevas son de Dios, y que la justificación por la fe es la gran verdad que Dios ha revelado con suma claridad en su palabra. Dice, luego el corazón cree que Jesús, de hecho y en verdad, es nuestro Dios y Salvador,
el redentor de los hombres, el profeta, sacerdote y el rey de su pueblo, el rey prometido. Y tenemos la confianza también, dice, en la sangre vivificadora de la fe. Sin la confianza, la fe deja de existir. Por eso es la certeza de lo que se espera, ya tal como dice, fe es creer con todas las fuerzas del corazón en la palabra de Dios. Fíjense, Francisco de Asís, creer con todo el corazón que lo que dice la Biblia es verdadero. Y si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo se engendra fe si no leemos, si no estudiamos? Dice, fe es creer lo que no vemos y la recompensa de esta fe consiste en ver lo que creemos. Watchman Nee. Watchman Nee, no sé si muchos saben, escribió varios libros. Un chino perseguido detrás de la cortina de bambú, ¿cierto? La cortina de hierro tenía que ver con Rusia, el comunismo, la Unión Soviética, pero estaba la cortina de bambú donde mataban a los cristianos. Bueno, y Watchman Nee fue uno de los que vivió eso. Dice, la fe es el vínculo que conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Nosotros reconocemos que somos débiles y hay muchas cosas que no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios, dice. Muchas personas deben la grandeza de sus vidas a sus muchas dificultades. El sufrimiento es la escuela de la fe. Por eso Dios no impide que nosotros suframos, porque siempre vamos a aprender y vamos a crecer con eso. Si hay alguien que esté sufriendo en este momento, que Dios ponga fe en su corazón en este momento para que puedan entender esta palabra y que Dios los va a sacar adelante, Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad y deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, sufrir mucho es como conocer muchos idiomas. Le da al que sufre acceso a muchas personas. Dice, cuando pierdas algo, no te aflijas, saca el mayor partido de lo que te queda. O sea, tenemos tantas cosas y a veces algunas de esas las perdemos, pero bueno, el vaso medio lleno. Veamos qué es lo que Dios me quiere enseñar. La duda, vamos a leer otra cita, dice, la duda ve obstáculos donde la fe ve el camino, ve la salida. La fe es cerrar los ojos y extender las manos para que Dios te guíe por el camino correcto. La fe es simplemente cerrar los ojos y pedir que siempre el Dios de los cielos esté presente en cada cosa que va a suceder, que suceda, dice, en cada minuto, en cada instante, en cada circunstancia. La fe es un sencillo acto espiritual de abandono a la conciencia maestra que es nuestro Dios. William Kelly. Sigamos viendo. Abraham Lincoln dice, la esperanza es el deseo de que algo se convierta en realidad. La fe es la seguridad de que eso se hará realidad. Una es la esperanza, ¿cierto? Y la fe, porque ha sido puesta en nuestro corazón esa confianza, ¿cierto? Esa certeza. Dice, ten fe en Dios en cada problema que tengas. Él proveerá la solución. Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. Por lo tanto, también el servicio a los demás. Abraham Lincoln. ¿Qué es lo que es tener fe? Sigamos leyendo. Dice, vivir en un estado de ser. Es decir, vivir como si yo fuera lo que queremos que sea. Que ya estamos donde queremos estar. O sea, planteándose en el futuro y que ya tenemos lo que queremos tener. La mejor manera de creer que ya lo has recibido es darle gracias a Dios por ello. O sea, lo tenemos en nuestro corazón, tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad y cuando esa seguridad está, darle gracias a Dios, porque Dios ha puesto esa seguridad y esa seguridad es que Dios ha depositado la fe en nuestros corazones. Esa es la seguridad. Dios deposita esa fe en nuestros corazones. Dice, ello se logra cuando Dios, es con mayúscula en todo caso, dice, mismo nos dice al corazón, está hecho, está dado, es tuyo, tú lo pediste y es tuyo. Cree, por lo tanto, ahí que lo que tenemos que hacer, empezarle a dar gracias a Dios hasta que suceda. La fe en confianza o la confianza en Dios, ¿en qué se basa? Voy a bajar aquí un poquitito. Esto dice,
En Lucas dice, nada hay imposible para Dios. O sea, para nosotros sí, pero para Dios. En Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 9:28 al 30 dice, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjense, cómo Dios siempre está consultando, preguntando a ver cómo está nuestro corazón, nuestra fe. Dice, ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Maravilloso. Maravilloso. Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un romano, ¿cierto? Que creía en la autoridad. En Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Se fijan? Lo que es la fe, lo que es creer, lo que es la confianza en Dios, la plena. Y Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Nada será imposible en la medida que nuestra fe va creciendo en Dios. Dice, ¿cómo podemos obtener? Ya, el problema es que acá se me fija una cuestión que no me deja leer bien, así que si me esperan un poquitito voy a... Toma, dice, ¿cómo podemos obtener y aumentar la fe? Ahora ya puedo agrandarlo para que se vea un poquito mejor. Obviamente hay varios pasos, ¿cierto?, en los cuales podemos, ya dice, para mí la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema dio al ser el universo, dio el ser, lo creó, ¿cierto?, y creó al hombre. Yo no encuentro difícil tener esta fe, porque un universo ordenado en forma inteligente da testimonio de la más grande declaración jamás hecha. En el principio creó Dios. ¿Quién dijo esto? Un premio Nobel de física. Premio Nobel de Física, Arthur Compton. Impresionante. Dice, hazte amigo de tus pruebas y aprenderás de ellas. La tristeza mira hacia atrás, la preocupación a tu alrededor. Y la fe siempre va a mirar hacia adelante, va a mirar hacia arriba. Dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Sor o Madre Teresa de Calcuta. Nosotros de repente tenemos aprensiones respecto de religiones o cosas así, pero Dios va mucho más allá de una iglesia o de una denominación en particular, ¿no? Dios es el que mira los corazones. Dice, para mí, la fe comienza... esto es lo mismo que estábamos viendo, ¿eh? Ya lo había puesto. Dice, hazte a mí... también lo habíamos visto, que se me repitió la power. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener esta fe? Dice, presentar a Dios nuestras dudas en oración, si no entendemos o no creemos algo que está en la palabra. Orar, ¿cierto? Vamos a exponer todas nuestras necesidades, todo eso, y lo que no entendemos también, Señor, aclárame, no lo entiendo. Y le aseguro que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar. Dice, escuchar repetidas veces la palabra de Dios y sus promesas. O sea, cuando tenemos una necesidad, cuando pasa algo, una enfermedad o algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar versículos y repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Veamos lo que dice Romanos en 10:17, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Hay una palabra de Dios que es el rema, ¿cierto? Que es la palabra hablante, que es la palabra cuando Dios habla en ese momento. Y hay una frase también que me llama mucho la atención, dice, miente porque algo va a quedar. ¿Ya? O sea, respecto de una mentira. Aquí yo atribuía a Lenin, a Goebbels y también a Voltaire, y así se remonta hasta los inicios de lo que es el Nuevo Testamento. O sea,
O sea, miente, porque igual algo va a quedar. Es lo que hacen los políticos, ¿cierto? Lo que hace la gente en los trabajos para vender, por ejemplo, ¿cierto? Si te quieren meter ahí un wifi o algo, no, si es la mejor, no, si la otra es muy mala. Y, oír el testimonio de otros. Y ahí nos vamos a Juan capítulo 4, ¿cierto? La samaritana, ¿ya? Que fue con Jesús. Jesús le dice, dame de beber. Y bueno, ahí todo eso. Y ella cree, ¿cierto? Ella cree porque le revela su vida. Y esta mujer va y le cuenta al resto, a los que la conocían y todo eso. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Creyeron por el testimonio de esta mujer. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos los testimonios de los demás, de sanidad, de respuestas contestadas y todo eso, eso también va a generar, ¿ya? Dice, confiar en la autoridad del que nos ordena creer. O sea, ¿quién es el que nos ordena? Es Dios. No es nuestra autoridad, no es la autoridad del pastor, no es del papa, la autoridad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué mejor que eso? Confiar en esa autoridad. Dice, Él nos manda a creer en Cristo y no podemos negar obediencia a nuestro Creador. La historia, voy a leer brevemente una historia bien especial que tiene que ver un poquito con esto. Dice, el capataz, esto es histórico, ¿eh? El capataz de una fábrica en el norte de Inglaterra había oído muchas veces el Evangelio, pero estaba causado del temor de que no podía acudir a Cristo. Escuchaba las promesas, pero no iba. Bueno, su jefe un día le envió una tarjeta en la que le decía, ven a mi casa luego que acabes el trabajo. El capataz se presentó a la puerta de la casa de su jefe. Saliendo le dijo bruscamente, ¿qué quieres, Juan? ¿Por qué me molestas a estas horas? El trabajo está terminado. ¿Qué haces aquí? Señor, dijo. Ya, su inferior, ¿cierto? Dice, recibí una tarjeta de usted avisándome que viniera después de concluido el trabajo. ¿Qué quieres decir? Que simplemente porque recibiste de mí una tarjeta, una invitación, por eso has venido a mi casa y has venido a molestar a esta hora? ¿Ya? Dice, sigamos viendo, dice, pues señor, contestó el capataz, no lo entiendo. Más me parece que al mandar por mí yo tenía obligación de venir. Dice, entiende, Juan, dijo su jefe, tengo otro recado que deseo leerte. Y luego se sentó y leyó las palabras siguientes. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Crees que, después de recibir semejante mensaje, invitación, sería una imprudencia acogerte a tal? El pobre capataz comprendió de un golpe todo el negocio, todo lo que estaba sucediendo, y creyó. Entendió que tenía buena autoridad y facultades suficientes para hacerlo. ¿Se fijan? Lo que puede hacer una invitación. Bueno, orar hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos responda, hasta que Dios nos diga. En Romanos dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos va a hablar de diferentes maneras, nos va a hablar a nuestro corazón, ¿cierto? Y eso va a generar fe. Les voy a contar algo que me ocurrió en el mes de junio. Era el 3 de junio y la verdad es que yo estaba orando preocupado por la pandemia, cómo estaba creciendo todo lo que estaba sucediendo aquí en Chile. Y yo le pedí a Dios que bajara la curva. Era el 3 de junio. Y de repente escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, en 2 semanas más va a comenzar a bajar la curva. Yo dije, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Bueno, si estaba orando, me vino esa palabra. ¿Qué es lo que hice? La creí y se la mandé al WhatsApp de mi familia. El 3 o 4 de ¿cómo se llama? De junio. Por lo tanto, me da 17, 18 de junio para... Y yo dije, bueno, si es de Dios, va a suceder. La cuestión es que llegamos al 17, 18 y ahí empezó, obviamente, ustedes pueden verificar ahora cómo empezó a partir del 18 de junio, la curva empezó a bajar. Y ahí yo me di cuenta que efectivamente fue la voz del Espíritu Santo la que me había hablado. Hace 3 semanas yo también preocupado por el tema de la, ¿cómo se llama? De cuántos
de la positividad y el porcentaje, que estaba en un 6 y tanto, en un 7 y tanto. Le dije, Señor, que baje la positividad, que baje la positividad. Y escuché la misma voz de Dios que me dijo, en 2 semanas más va a llegar a un 4,3%. No me acuerdo si el día lunes o el día martes, de repente viendo el celular decía positividad 4,3%. Yo dije, impresionante. Después de 2 semanas, el Espíritu Santo, ¿se fijan? Que Dios habla en nuestro corazón. Por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pastor John Guichot, que seguramente muchos dicen que era como embarazarse. O sea, la mujer no ve al bebé, el marido no ve al bebé porque está aquí adentro, pero todos saben que está ahí. Obviamente ahora se puede comprobar con escáneres, ¿cierto? Con ecografías y todo eso, pero es impresionante. Bueno, por motivo del tiempo, hermanos amados, ya no voy a poder seguir y terminar todo lo que tenía planificado. Tenía aquí algunas cosas, ¿cierto?, que atentan contra la fe, que es el hedonismo, ¿cierto? Y es aquello de buscar lo fácil, lo placentero, y a los cristianos el secularismo y también lo que es la comodidad y el egoísmo, eso atenta contra lo que es la fe. Aprendamos, y aquí me voy a ir un poquito rápido, dice lo que es la fe de Abraham, dice Dios lo saca de su tierra y lo manda a una tierra desconocida. Le cambia el nombre, le pone padre enaltecido, se lo cambia por padre de multitudes y durante 25 años, imagínense, él no tuvo hijos, hasta que obviamente tuvo a Ismael y después tuvo a ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue! ¿Mona? A Isaac. Menos mal que tengo ayuda. Bueno, y Dios le pide además sacrificar al hijo de la promesa. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Toma al hijo y lo lleva ¿a dónde? Al monte Moriah, donde mismo murió Jesucristo, en el monte Moriah. Si ustedes no sabían, Cristo murió ahí, donde se tiene que reconstruir el templo, donde los sacrificios, en el mismo monte. Por lo tanto, Abraham fue una persona que creía mucho. Relación entre la fe y la oración, y ya voy terminando, dice en Santiago 5, 14, 18, dice, ¿está algún enfermo entre nosotros? Para que veamos cómo se mezcla la oración con la fe. ¿Ya? O sea, ¿hay alguno que esté en alguna condición? Pida oración. O sea, aquí está hablando de los enfermos, pero yo lo quiero amplificar un poquitito más. Dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oración de fe, creyendo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Somos justos? Tú te crees justo y yo me creo justo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo me limpió y me hizo justo delante de Dios. Si yo me mirara como yo soy, no tengo nada de justicia. Pero ¿cómo me mira Dios? Me mira a través de la sangre de su Hijo. Y por lo tanto me mira como justo. Y por eso yo creo esto que dice la oración eficaz del justo puede, pero habla de eficacia. Y la eficacia está basada en creer en que Dios va a hacer las cosas. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Qué hermoso pasaje, hermano, ¿eh? O sea, un hombre semejante a nosotros, con nuestras pasiones, las debilidades, las depresiones, porque Elías tuvo muchas depresiones, especialmente una, ¿cierto?, después de haber hecho un tremendo milagro. Y Dios lo levanta y todo. Y además Elías no murió. O sea, Elías, siendo un hombre semejante a nosotros, un hombre de tremenda fe, Dios se lo lleva, lo transporta en un carro de fuego. Y hay toda una historia con ¿cómo se llama? Con Eliseo, su siervo. Pero veamos lo que dice en Reyes, para que entendamos cómo el proceso, cómo opera la oración, la fe y el resultado. Yo creo que aquí está claramente especificado y yo creo que con esto estaría terminando y obviamente vamos a orar. Primera de Reyes 18, 41 al 45. Bueno, entonces Elías le dijo a Acab, un rey pésimo, un rey
que está casado con una mujer sacerdotisa que adoraban a dioses falsos y todo eso. Le dice, sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Fíjense, habían pasado 3 años y medio en el cual el mismo Elías había orado fervientemente, en forma muy eficaz, a un Dios todopoderoso, y se habían detenido por una sequía terrible por 3 años y medio. No crecía nada. El hambre, vino una hambruna terrible. Acab le obedece, dice, y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, un monte, el monte Carmelo. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, ¿cierto? Obviamente la actitud delante de Dios. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Fíjese, ora, y por lo tanto actúa en base a lo que él está orando, sabiendo que Dios le va a responder. Y él subió, el criado, y miró y dijo, fíjense, cómo la duda siempre va a venir después de las oraciones. Ojo, la duda siempre viene después de las oraciones. No hay nada. Está todo despejado, o sea, anda al mar, ya, yo voy a orar y va a caer la lluvia y acaba ahí comiendo y esperando la lluvia y todo el asunto y ora este hombre y su siervo le dice, no hay nada, no pasa nada, imagínense. Y dice, y él le volvió a decir, ¿se fijan? Insistir. Vuelve 7 veces. Por lo tanto, sigue orando. Y el siervo, ¿qué es lo que hace? Obedece. Va, vuelve. 7 veces. Y no pasaba nada. Por lo tanto, ahí está la insistencia en la oración, lo que el Señor nos enseñó con la viuda y el juez injusto, a insistir, basado también en el concepto de lo que está enseñando acá la palabra de Dios. Dice, y a la 7ª vez, o sea, después de varias veces que había estado orando, he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea, primero no pasaba nada y después de 7 veces apenas una nubecita. Miraba a la distancia, miraba al horizonte y de repente ve una pequeña nube y lo más probable que este hombre haya dicho, y con esa nubecita va a llover. Pero, ¿con quién estaba? Con Elías. Que Elías creía en Dios, confiaba en Dios y que Dios había depositado el don de fe, la fe de Dios en su corazón. Y por eso él actuaba. Y él dijo, o sea, con esa pequeña nubecita, imagínense lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ve una pequeña nubecita y dice, ya está hecho. Y dice, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, o sea, ándate luego, apúrate, para que la lluvia no te ataje. Imagínense cómo está operando la fe de este hombre después de haber apenas una nubecita de un puño. Y dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. ¿Se fijan cómo opera la fe? Cómo Dios va armando la fe en el corazón del hombre cuando parte de una oración. Uno no puede orar una sola vez cuando uno está pidiendo algo. Tiene que orar hasta que ve la nubecita, hasta que ve el momento en que Dios empieza a responder. Y esa nubecita es la que se va a transformar en nubarrones y va a producir una lluvia que es la bendición de Dios respondiendo nuestras oraciones. Yo los invito, hermanos amados, a orar hasta que sea necesario. Si es necesario orar 10 veces, hasta que Dios nos responda. Dios va a poner esa palabra en nuestros corazones, hermanos amados, y esa palabra, esa certeza es ese grano de fe, esa que viene de Dios. No es una fe natural, es un grano que pone Dios en nuestros corazones, que nos produce la certeza que lo que nosotros creímos y pedimos se va a producir.
Si nosotros oramos por algo, tenemos que orar hasta que Dios responda. Porque Dios siempre, siempre nos va a responder. Y va a mostrar esa nubecita como una pequeña palma. Pero en el momento en que aparezca esa pequeña nubecita en el horizonte, después de 3 años y medio, es porque Dios nos ha respondido. Es porque la fe se ha activado en nuestros corazones. Por lo tanto, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle gracias a Dios y actuar. Acá esto no lo voy a leer, ya lo dejo ahí para que quede en el testimonio de la grabación, ¿cierto? Que es que Dios nos ha dado autoridad para orar, nos ha dado autoridad para reprender demonios, nos ha dado autoridad. ¿Y qué es lo que les quería invitar, hermanos amados? Que cuando nos toque orar por las posesiones, cuando nosotros vemos que hay espíritus demoníacos que están produciendo enfermedad y todo esto, en ese momento la oración no es a Dios. No es, Dios mío, yo te pido que este demonio salga. Dios mío, no te pido que... ¿Se fijan? Porque Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para hollar serpientes y sobre todo poder del enemigo, dice la Biblia. Esta es la parte final, ¿cierto? De cómo con nuestra fe nosotros oramos para reprender, para echar fuera, para atar, para desatar. Hay una autoridad poderosa de Dios que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, hay ciertas oraciones que no son de petición a Dios. Hay oraciones que son de reprensión, de activar la fe y echar fuera lo que son los poderes de las tinieblas.